Bienvenidos a Voz News, los saluda Karina Yapor. Vamos con los titulares del día de hoy. Es que la Corte Suprema levanta el bloqueo a la ley SB4 que permite a oficiales arrestar a migrantes que hayan ingresado ilegalmente al estado de Texas. Además, en operativo encubierto logran arrestar a hombres acusados de comprar armas de alto calibre en Texas, destinadas quizá a cárteles de la droga en México. Hablaremos de ello. Y Biden utiliza la frase del baño de sangre en la campaña contra Trump y este no tardó en responder. Y mire, inicia la cuenta regresiva para presentar la declaración de impuestos. Le diremos qué es lo que necesita y cuándo es la fecha límite. Así comenzamos. Y mire, en un fallo un tanto inesperado, la Corte Suprema del país aprobó hoy la entrada en vigencia de la ley SB4 en el estado de Texas, mientras continúa la revisión del caso en los tribunales. Legisladores tejanos aprobaron esta medida que permite a la policía arrestar a personas que ingresen ilegalmente a través de la frontera con México. La administración Biden demandó al estado de Texas y logró el bloqueo temporal de esta ley que debía entrar en vigencia a inicios de este mes. Vamos a ver las reacciones a través de la pantalla, y es que el procurador de Texas, Ken Paxton, reaccionó al fallo a través de su cuenta de X. Él dijo que Texas se ha anotado una gran victoria. Texas ha derrotado las mociones de emergencia de la administración Biden y a la ACLU en la Corte Suprema. Nuestra ley de inmigración SB4 ya está en vigor. Como siempre, es un honor para mí defender a Texas, su soberanía y llevarnos a la victoria en los tribunales. Pero para entender más sobre lo que esto significa, nos enlazamos con el abogado de inmigración, Jaime Vázquez. Abogado, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa este fallo? Significa que en este momento la ley SB4 entra en rigor en Texas. Todavía estamos pendientes porque abril 3, la Corte de Apelación del Quinto Circuito va a tener una audiencia en la cual va a determinar la legalidad de la ley SB4. Es importante entender que esto ha sido bajo varias etapas y la Corte Suprema el día de hoy no implementa la SB4 basado en la constitucionalidad o la ley, sino simplemente en un detalle administrativo de ese pare temporal que hizo la Corte del Quinto Circuito. Así es decir, mientras esta continúa siendo revisada. Abogado, ¿a quiénes impacta directamente la aplicación de esta ley? Bueno, afecta a cualquier persona que haya cruzado la frontera sin importar el tiempo. Puede ser hace una semana, hace un día o hace 30 años. Que haya cruzado la frontera de forma indocumentada por la frontera de México y que se encuentre presente en México, en Texas en este momento, perdón. Así es, abogado. Quisiera preguntarle porque muchos se ha dicho que esta ley tiene como objetivo a la gente que recientemente ha cruzado de manera ilegal la frontera y que debido al status of limitation o estado de limitación para los delitos menores en el estado de Texas, esta ley realmente no impactaría a inmigrantes que hayan ingresado ilegalmente hace más de 2 años. ¿Es esto correcto o no es así? Bueno, no sabemos exactamente el día de hoy. La aplicación de la ley no ha entrado en rigor y cualquier otro argumento legal que se haga presente no se sabe. Claro que sí, hay un estatus de limitaciones donde cualquier crimen que haya sido cometido por más de cierto tiempo no aplicaría. Pero como está escrita la ley, no demuestra y no determina ningún paso acerca del tiempo, así haya sido 5 años o haya sido 6 meses. Ahora, para que la gente entienda un poquito más, abogado, ¿quiénes podrían estar fungiendo estas funciones de detención en contra de inmigrantes indocumentados? Cualquier agente de orden público estatal. No entra a ICE, no entra la patrulla fronteriza bajo esta ley. Sería cualquier oficial de agente de orden público en Texas. Es importante entender que hay ciertas leyes que departamentos de policía deciden o no aplicar y la fiscalía al mismo tiempo presentar cargos. Todo dependería de la política interna de los departamentos de policía y de la fiscalía para presentar estos cargos y presentarlos al frente de un jurado. Abogado, ¿cuánto tiempo podría pasar en que se llegue a una decisión definitiva? Estuviéramos pensando más de posiblemente hasta 1 año, Karina, porque esto todavía, lo que apenas estamos oyendo ahora mismo es
solamente argumentos presentados bajo el paro temporal, ni siquiera ha comenzado el juicio real en el estado de Texas, en la Corte de Distrito Federal, así que todavía estuviéramos a mucho largo tiempo, incluyendo cualquier tipo de apelación que estuviera presente en ese momento. Una pregunta, después de este fallo de la Corte Suprema, ¿hay alguna otra instancia que pudiera pausar de nueva cuenta la entrada en vigencia mientras se revisa el caso, o esto ya permanece así hasta que se llegue al juicio y a una determinación? No, al revés, sí hay, porque tenemos abril 3, donde hay una audiencia en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito y la misma orden de la jueza Barrett dice que este caso puede volver al momento de presentarse esos argumentos a la Corte para determinar ya bajo la sustancia de la ley, porque es importante entender que la decisión el día de hoy de la Corte no tiene nada que ver con la SB4, solamente fue en si la Corte de Apelaciones podía pararla temporalmente por 7 días. Así es, pues por supuesto que vamos a estar muy atentos a lo que suceda. Queremos agradecerle muchísimo el estar con nosotros esta tarde, abogado Vázquez. Bueno, y mire, vamos a otros temas, y es que las autoridades estadounidenses lograron el arresto de varios sujetos acusados de comprar armamento para alguien más, una práctica comúnmente utilizada por cárteles de la droga. El arresto ocurrió a las afueras de una tienda de armas en el norte de Texas. Pasamos con mi compañera Rosy Martel, quien nos tiene más sobre este caso. Rosy, adelante. Muchísimas gracias, Karina. Y es que sí, estas 3 personas están esperando el juicio por estas compras ficticias. Lo alarmante de esta situación es que anualmente logran ingresar a México 200,000 armas, causando violencia en México. Según información de Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, en México solo se cuenta con un sitio para comprar armas de bajo calibre, y es a través de una base militar cercana al Distrito Federal, por lo que varios delincuentes compran clandestinamente en Estados Unidos para obtener municiones, ya sea sobornando o llegándole al precio a ciudadanos con récords excepcionales. Ellos consiguen a personas que no tienen antecedentes criminales. Entonces ellos pueden entrar, comprar R-15, AK-47, armas así tipo militar, y luego las compran por $1,200, y luego en el mercado negro las pueden vender por 4 o 5 veces más de lo que gastaron comprando ese tipo de arma. Estos negociantes forman parte del cártel de Sinaloa o del cártel de Jalisco Nueva Generación, y a palabras del especialista, anualmente le quitan la vida a miles de personas en el país azteca. A 90% de las armas que se encuentran en México vienen de los Estados Unidos. Entonces, la mayor parte de esas armas llegan a manos de los carteles poderosos en México. Estamos hablando de aproximadamente 200,000 armas anualmente que están entrando a México. Si nos vamos a números, y según datos de nuestro experto en narcotráfico, un 43% de las armas de fuego se han comprado por medio de contrabando, un aproximado del 11% por medio de personas que hacen fraude, y el último 6% por robos a establecimientos o residencias privadas, por lo que sugiere tener más control al momento de vender. No vender armas de fuego así tipo militar como AK-47, R-15, porque esas armas nada más es para matar gente, ni se usan así para ir a cazar animales ni nada de eso. Esos son armas tipo militar para matar muchas personas. Es preocupante que no se logre tener el monitoreo adecuado para vender armamento en la Unión Americana, así como el aumento significativo en la incautación de armas de fuego introducidas por vía de contrabando. El
presidente Joe Biden inicia movimientos para atraer los votos de los hispanos y aprovechará una detenida en un restaurante mexicano en Phoenix el día de hoy para anunciar un programa nacional para llegar a los votantes latinos con Biden-Harris, mientras su campaña se apresura a revertir los avances que el expresidente Donald Trump parece estar logrando entre los votantes hispanos. Y mire, precisamente la campaña de reelección de Joe Biden no tardó mucho en explotar la noticia falsa de que Trump estaba incitando a la violencia con la frase baño de sangre, que ha sido sacada de contexto por varios medios de comunicación. Apenas unas horas después de las declaraciones del expresidente en Ohio, donde se refería a la industria automotriz, el equipo creativo del demócrata elaboró un anuncio basado precisamente en la frase sacada de contexto que le ha dado la vuelta al mundo. Y es que precisamente el director de campaña de Biden, Michael Tyler, fue uno de los primeros en reaccionar a estos comentarios en diálogo con el programa Inside de MSNBC. Aseguró que lo del baño de sangre no fue otra cosa más que un respaldo a la violencia política. Veamos entonces el nuevo video de campaña del presidente Biden. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath. It's going to be a bloodbath for the country. Jews will not replace us. But you also had people that were very fine people on both sides. Are you willing to condemn white supremacists and militia groups? Proud boys, stand back and stand by. Please rise for the horribly and unfairly treated. Bueno, y como usted lo ve, la edición realizada presenta la frase del expresidente completamente fuera de contexto e incluso agregan videos de protestas y supremacistas blancos, siguiendo con la desinformación de los días recientes. Y el expresidente Donald Trump no tardó en responder a la campaña de Biden. El nuevo post del exmandatario en su cuenta de Instagram y Truth Social habla de el baño de sangre que habría fomentado Biden con sus políticas de fronteras abiertas. Veamos. Another tragic story connected to the border crisis. Travis Wolf was just one day away from celebrating his 12th birthday when a woman who was in the United States illegally from Venezuela crashed head-on into his family's Jeep. Church teacher accused of abusing several children in Montgomery County, Maryland. Tonight, immigration officials tell us he was never supposed to be in the United States in the first place, and he had already been deported twice. Palm Beach County deputies arrested 3 undocumented immigrants in Lakewood. El video muestra los reportes de noticias de delitos como asesinato, secuestro y abuso sexual, entre otros, cometidos por indocumentados, así como el arresto de miembros de peligrosas bandas criminales que ingresaron ilegalmente al país. Y mire, Peter Navarro, ex asesor del expresidente Trump, se entregó hoy para iniciar la sentencia de 4 meses de prisión a la que fue condenado por negarse a testificar durante las investigaciones de lo ocurrido el 6 de enero. Pero antes ofreció una conferencia donde habló fuerte sobre la utilización del sistema judicial para perseguir a adversarios políticos. Escuchemos. They can put me in prison. They can put you in prison. Make no mistake about that. And make no mistake about this. They are coming after Donald Trump with the same tactics, tools, and strategies they used to put me over there today, okay? Think about this. Stripped of all defenses before a jury trial. That's going to happen to him. Democrats in all the jurisdictions he's in. Fani Willis in Atlanta. The guy in Manhattan, Bragg. And then, of course, Jack Smith at the Department of Injustice, as we like to call it on my side of the fence. So, Mire, Navarro había apelado la sentencia en su contra, pero la Corte Suprema denegó su apelación. Hacemos nuestra primera pausa, ya volvemos con mucho más. Por favor, quédese con nosotros. Visítanos en voz.us. Qué bueno que continúa con nosotros. El Centro de Investigación de Medios, Media Research Center, aseguró que sus investigadores recopilaron al menos 41 ocasiones en las que el gigante de la tecnología, Google, interfirió en elecciones importantes. Nuestra compañera Verónica Silveri nos cuenta más en el siguiente reporte.
Muchas gracias, Karina. Hoy conversamos con Rod Soto, especialista en ciberseguridad, sobre la información difundida por el Media Research Center, en la que asegura que sus investigadores recopilaron al menos 41 ocasiones en las que Google interfirió en las elecciones importantes en Estados Unidos. Estas 41 intervenciones se habrían producido en los últimos 16 años. Esto sucede debido en parte a la gran cantidad de datos e información que poseen y almacenan estas grandes plataformas. Sí, bueno, la gran cantidad de data que ellos poseen, manejan y presentan a los usuarios les permite tener ese poder de influencia. Estamos hablando de, por ejemplo, si hay candidatos que a ellos no les gustan o que no prefieren, pudieran inclusive no aparecer si tú los buscas, pudieran favorecer otro tipo de candidatos que ellos prefirieran, por ejemplo, en publicidad, en sugerencias, en búsqueda. Entonces, obviamente, esto es un gran poder que se puede usar para influenciar elecciones. El Centro de Investigación, que se dedica a analizar y vigilar los medios de comunicación y el impacto de corporaciones en la agenda pública, asegura que la Big Tech ha ayudado a los candidatos progresistas a ganar elecciones. Según el instituto, en 2008 apoyó ligeramente al entonces senador Barack Obama, su candidato favorito en las primarias. También habría promovido en las búsquedas de resultados positivos acerca de Hillary Clinton. Esto puede llegar a ser determinante en los resultados de las elecciones, según Soto. En algunos casos pudiera ser definitivo, sobre todo cuando se crean matrices de desinformación, cuando se amplifica información que es falsa o que es negativa en contra de un candidato específico. Eso lo vimos con Cambridge Analytica de Facebook. No es sorprendente que esto se haya encontrado, que esté ocurriendo también en una empresa como Google. La Big Tech hizo recurso de su nutrida base de datos e información acerca de los estadounidenses para favorecer a un candidato u otro. Todo esto a través de filtraciones de información. Ben Bozell, el presidente del MRC, declaró que los esfuerzos masivos y deliberados de Google para interferir en las elecciones estadounidenses durante los últimos 16 años son inaceptables y constituyen la mayor amenaza para la democracia estadounidense en la actualidad. Pero en el futuro, ¿quién puede controlar esto? Bueno, la única manera de proteger a los ciudadanos es que aquellas personas que han sido elegidas para eso lo hagan. Estamos hablando de un sistema que puede regular estas grandes empresas que tienen este poder. Yo sí creo que vamos a ver cosas mucho peores y va a haber la intención no solo de actores domésticos, pero foráneos, de interferir en las elecciones. Entonces las agencias pertinentes del gobierno tienen que estar pendientes. De acuerdo con MRC, Google también colaboró con socios para reforzar el voto hispano en favor de los demócratas. Una cadena de correos electrónicos filtrados mostraba a un empleado de Google explicando cómo la Big Tech hizo una donación silenciosa para la plataforma Voto Latino con el objetivo de financiar a los votantes hispanos en el transporte en las urnas a los estados clave. El gigante tecnológico también les ayudó a crear campañas publicitarias para promover estos viajes. Con este reporte, volvemos contigo a los estudios, Karina. Gracias, Verónica. Vamos a otras cosas. Isabela De Luca, una influencer conservadora y expasante en el Congreso, fue arrestada y acusada en relación con los hechos del 6 de enero de 2021 en el edificio del Capitolio. Según los informes, De Luca ha sido acusada de 4 delitos menores que se han utilizado contra más de 1,000 otros acusados que enfrentan cargos en relación a los disturbios de ese día, así como un 5º delito de menor de robo de propiedad del gobierno, esto según reportes de varios medios. De Luca fue detenida el viernes en Irvine, California, y su caso ha sido asignado al juez magistrado Robin Meriwether para una audiencia inicial en Washington, D.C. Y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, enfrenta acusaciones de agresión sexual. La demanda interpuesta por Lorna Beach Mathura, una ex asistente de la policía, argumenta que en la década de los 90 Adams utilizó su posición para exigirle favores sexuales. Mathura relata en su denuncia que varios años atrás enfrentó una discriminación que no le permitía ascender en la policía. Buscando la ayuda para abordar el problema laboral, acudió a Adams, quien en ese momento era líder en la división de guardianes de tránsito del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Y en lugar de brindar asistencia, Adams presuntamente se habría aprovechado de la vulnerabilidad de Beach Mathura y le exigiría un favor sexual a cambio de su ayuda. Y mire, Shangela, un conocido drag queen que ha sido invitado a la Casa Blanca, enfrenta nuevas acusaciones de agresión sexual. Estas alegaciones surgen apenas unos meses después de que el hombre de 42 años fuera acusado de violación. Shangela, cuyo nombre real es Darius Jeremy Pierce, está siendo señalado por múltiples personas que afirman haber sido víctimas de agresiones sexuales o intentos de relaciones sexuales sin su consentimiento mientras se encontraban en estados de embriaguez, vulnerabilidad y confusión.
Las 5 personas que afirmaron que fueron presuntamente agredidas tenían entre 18 y 23 años. Estas nuevas acusaciones se suman a la denuncia previa presentada por Daniel McGarrick, un asistente de producción que laboraba en un programa de HBO y quien acusó a Shangela de violación en 2023. Sin embargo, la demanda civil fue desestimada luego de que llegaran a un acuerdo. Y a pesar de que una ley federal prohíbe a inmigrantes indocumentados portar armas de fuego, recientemente una corte señaló que un inmigrante indocumentado llamado Heriberto Carvajal Flores se le prohibió de manera errónea poseer un arma. La juez de distrito Sharon Johnson Coleman, nombrada por el expresidente Obama, indicó que el estatuto de posesión por parte de no ciudadanos viola la segunda enmienda. Los abogados se basaron en un fallo de la Corte Suprema de 2022 que dicta que los gobiernos deben mostrar que cada regulación es consistente con la tradición histórica de esta nación en materia de regulación de armas de fuego. Solo si una regulación sobre armas de fuego es consistente con la tradición histórica de esta nación, puede un tribunal concluir que la conducta del individuo queda fuera del orden no calificado de la segunda enmienda. Y en más información, una mujer de Ohio fue condenada a pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de fianza tras la muerte de su hijita, a quien abandonó para irse de vacaciones. La pequeña de 16 meses duró 10 días sola hasta que finalmente murió. Cristel Candelario, de 32 años, se declaró culpable el mes pasado de homicidio con agravantes y de poner en riesgo a la menor como parte de un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía del Condado de Cuyahoga, la cual desestimó 2 cargos de homicidio y uno más de agresión agravada. Vamos a otras cosas. Los abortos aumentaron hasta niveles que desde hace una década no se veían hasta 2023. Mire, el primer año completo tras la revocación de Roe versus Wade por la Corte Suprema en 2022. A pesar del endurecimiento de la legislación en muchos estados, el sistema sanitario oficial registró 1.026.690 abortos, es decir, 15.7 por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva. El 63% de los casos se llevó a cabo con medicamentos, un método sobre el que la Corte Suprema tendrá la primera audiencia para determinar si puede seguir siendo utilizado el próximo 26 de marzo, dando así un incremento de 10% con respecto a 2020. Y Caitlyn Jenner, quien antes de cambiar de género fue medallista olímpico, se opone a que mujeres transgénero compitan en deportes femeninos y apoya la orden de un funcionario local de Nueva York que prohíbe equipos de deportes femeninos con atletas transgénero utilizar las instalaciones propiedad del condado. La prohibición se aplica a más de 100 instalaciones deportivas en los suburbios de Long Island, en la ciudad de Nueva York. Jenner dijo que permitir que atletas transgénero como ella compitan contra otras mujeres arruinará los deportes femeninos en los años venideros. La red LGBT, un grupo de defensa con sede en Long Island, calificó los comentarios de Jenner como una contradicción desconcertante con su propia identidad como mujer transgénero, que es no solo hipócrita, sino también dañina para la comunidad LGBTQ. La Agencia de Salud Pública de los Estados Unidos advirtió a los médicos sobre un aumento en los casos de sarampión que en poco más de 3 meses ha igualado la cifra total de casos del año 2023. Hasta el jueves se habían confirmado 58 casos de sarampión en Estados Unidos este año, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, frente a los 58 que se registraron en todo el 2023. En los casos de este año, el 93% de ellos estaban relacionados con viajes internacionales y la mayoría de los casos fue en niños de 1 año o más que aún no habían recibido la vacuna contra el sarampión, las paperas y rubiola. En otro tipo de información, el presidente Joe Biden recibirá a su homólogo filipino Ferdinando Marcos y al primer ministro japonés Fumio Kishida el 11 de abril en la primera cumbre tripartita con sus aliados de Asia-Pacífico, así lo informó la Casa Blanca. La secretaria de prensa del gobierno de Biden, Karine Jean-Pierre, aseguró que los líderes impulsarán una visión compartida para un Indo-Pacífico libre y abierto, una preocupación clave en medio de las tensiones regionales con China. Los líderes impulsarán una asociación trilateral basada en profundos lazos históricos de amistad, añadió la portavoz.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo hoy que la totalidad de la población de Gaza sufre niveles severos de inseguridad alimentaria aguda y que eso evidenciaba la urgencia de aumentar la entrega de ayuda humanitaria al territorio palestino. Escuchemos. El secretario de Estado estadounidense advirtió sobre los niveles severos de inseguridad alimentaria aguda en Gaza. Durante una conferencia de prensa en Filipinas, Antony Blinken hizo énfasis en que esto evidencia la urgencia de aumentar la entrega de ayuda humanitaria al territorio palestino. Según las mediciones más respetadas, 100% de la población en Gaza enfrenta niveles severos de inseguridad alimentaria aguda. Es la primera vez que una población entera ha sido clasificada así. El Departamento de Estado anunció que Blinken viajará el miércoles a Arabia Saudita y el jueves a Egipto para hablar de las negociaciones para una eventual tregua en la Franja de Gaza y un aumento del acceso de ayuda humanitaria. La guerra estalló por el ataque del movimiento islamista Hamas el 7 de octubre y provocó una operación aérea y terrestre de Israel contra este territorio palestino, donde la ONU advierte del peligro inminente de una hambruna. Un informe de distintas agencias de Naciones Unidas alertó el lunes que 1 de cada 2 habitantes de Gaza se encuentran en una situación humanitaria catastrófica y que la hambruna podría concretarse en mayo en la parte norte del territorio. El coordinador de la acción humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, reclamó a Israel que deje entrar libremente la ayuda internacional a la Franja de Gaza y declaró que no hay tiempo que perder. Le imputan nuevos cargos al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Le contamos de qué se trata al regreso. Visítanos en voz.us. Es temporada de impuestos en Estados Unidos y para muchas personas presentar una declaración de impuestos es una tarea tediosa, pero con la cual todos debemos cumplir. Así que no lo deje para el último minuto. Ya sea que usted vaya a realizar su declaración por su cuenta, acuda a una agencia donde le ayuden o contrate a alguien para que le ayude. Siempre va a necesitar los mismos documentos. Así que tome nota para que se prepare con tiempo. Mire, usted va a necesitar los números de seguro social suyo y de sus dependientes. También las formas W2 si es que es empleado, la 1099G si es desempleado, la 1099 si trabaja por su cuenta, todos sus estados de ahorro e inversiones y algunas deducciones como gastos de educación, cuentas médicas, donaciones caritativas, además de contribuciones a sus cuentas de retiro. Recuerde que la fecha límite para presentar su declaración de impuestos es el 15 de abril de este 2024. Si necesita más información, puede visitar la página del IRS. Y mire, la nueva ley de salario mínimo que aprobó recientemente Minneapolis provocó la inminente marcha de Lyft y Uber de la ciudad. Durante la reunión celebrada en el ayuntamiento, los concejales votaron 10-3 por esta normativa que anulaba el veto del alcalde que permitía a estas compañías no pagar a los conductores de viajes compartidos el salario mínimo de $15.57 la hora. Esto significa que a partir del 1 de mayo, tanto Lyft como Uber debían abonar un mínimo de $15 la hora a sus conductores. Una subida que ambas empresas vieron desproporcionada, motivo por el cual las dos tomaron la decisión de dejar de operar en la metrópolis a partir de esa fecha. El activista y disidente cubano José Daniel Ferrer está vivo, pero en estado crítico y en riesgo de muerte, denunció el senador Rick Scott. El anuncio de Scott llega en medio de diversos reportes donde se especula sobre el fallecimiento del disidente en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Específicamente, la comunidad internacional denuncia que no hay noticias de Ferrer desde el 28 de noviembre de 2023. Además, el régimen castrista niega sistemáticamente las visitas a sus familiares.
Y escuche esto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoció esta semana que hay casi 100,000 desaparecidos en México y aseguró que unas 20,000 personas fueron halladas desde agosto del año pasado. Veamos más en el siguiente reporte. Por tanto, actualmente hay 99,729 registros, personas que aún estamos en proceso de búsqueda. El gobierno ha sido criticado por parte de colectivos de búsqueda y de la oposición que lo acusan de intentar disfrazar los números. Cientos de familias acuden a zonas rurales para buscar por cuenta propia los restos de sus seres queridos. En el camino, varios de estos familiares han sido asesinados. Pero según el gobierno, la mayoría de las desapariciones no están relacionadas con la violencia. La gran mayoría se trata de ausencias voluntarias. De las personas localizadas, el 86% no fue víctima de delito, principalmente fueron localizados en su domicilio o en algún domicilio alterno. El registro de personas con paradero desconocido en México incluye casos desde 1962, pero la gran mayoría de las desapariciones se han acumulado desde 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas. Desde diciembre de 2006 se contabilizan más de 450,000 asesinatos, la mayoría víctimas de hechos criminales, además de los desaparecidos, según cifras oficiales. Y mire, este martes fue acusado formalmente el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por presuntamente falsificar sus datos de vacunación con la vacuna de COVID-19, lo que supone la primera acusación contra el asediado líder de derecha. La acusación de la Policía Federal, publicada por el Tribunal Supremo, reseña que Bolsonaro y otras 16 personas introdujeron información falsa en una base de datos de salud pública para hacer creer que el entonces presidente, su hija de 12 años y varias personas de su círculo habían recibido la vacuna del COVID. El detective de la policía, Fabio Álvarez Sor, que firmó la acusación, dijo en su informe que Bolsonaro y sus ayudantes cambiaron sus registros de vacunación con el fin de emitir sus respectivos certificados y utilizarlos para burlar las restricciones sanitarias vigentes en ese momento. Y Estados Unidos desmanteló el Boeing 747 de carga perteneciente a la empresa filial de Conviasa, Emtrasur, con la tripulación iraní, que fue confiscado por las autoridades argentinas en 2022 y entregado a los Estados Unidos por las sanciones que tenía desde 2008 la nave iraní venezolana. Dicha nave había sido sancionada previamente por pertenecer a Mahan Air, aerolínea de Irán vinculada al terrorismo internacional, y había camuflajeado su operación al haberse traspasado de nombre hacia la empresa venezolana. Y el Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante de Colombia, abrió este martes la puerta para retomar los diálogos con el presidente Gustavo Petro, sepultados hace un año debido a ataques contra civiles y la fuerza pública. Aceptamos la invitación hecha por el señor presidente en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales, expresó en un comunicado la organización criminal. Reiteramos que estamos prestos a asistir a donde se nos indique, agrega el texto con fecha del 18 de marzo y cuya autenticidad confirmó el abogado del clan, Ricardo Giraldo, este martes. Y se cumplen 32 años del atentado en la Embajada de Israel en Buenos Aires, Argentina. La bomba que explotó en 1992, acabando con la vida de 29 personas e hiriendo a otras 242. Como cada año, se celebró un acto para homenajear a las víctimas del atentado terrorista y para exigir justicia en el lugar donde se encontraba la sede diplomática del Estado judío en la ciudad de Buenos Aires. Al evento asistieron el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarroel y varios miembros del Ejecutivo. Milei ha expresado su apoyo a Israel en reiteradas ocasiones y se ha manifestado en contra del terrorismo islamita. Y el Consejo Legislativo del Parlamento Local de Hong Kong votó el martes por unanimidad en una nueva ley sobre la seguridad nacional que prevé cadena perpetua para delitos de traición e insurrección. Veamos más en el siguiente reporte. La normativa aprobada completa la Ley sobre Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020, tras las masivas y a veces violentas protestas pro democracia de 2019 en Hong Kong. La isla de gobierno semiautónomo tenía pendiente la aprobación de su propia ley de seguridad desde que el Reino Unido retornó la soberanía del territorio a China en 1997, pero los intentos anteriores se toparon con la oposición popular. Hoy es un momento histórico para Hong Kong.
Un momento histórico que Hong Kong ha estado esperando durante 26 años, 8 meses y 19 días. La ley que entrará en vigor el sábado estipula 5 nuevas ofensas: traición, insurrección, espionaje, sabotaje de la seguridad nacional e interferencia extranjera. El nuevo texto generó la preocupación de ONGs, activistas exiliados y países occidentales, que las autoridades de Hong Kong tildaron de calumnias deliberadas. Y mire, en otra información, la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden conversó por teléfono esta semana con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en su primer contacto divulgado públicamente en más de un mes. La conversación se da tras un mes en el que ha aumentado la tensión entre las naciones por la situación que se vive en Gaza. Los mandatarios conversaron sobre el envío de más ayuda humanitaria a Gaza y la aún pendiente operación de Israel en Rafah. La llamada se produce después de las declaraciones de Chomer, en donde Netanyahu aseguró que le comentó a Biden que Israel estaba comprometido a lograr todos los objetivos de la guerra, la eliminación de Hamás, la liberación de todos nuestros rehenes y la promesa de que Gaza ya no representará una amenaza para Israel, mientras se sigue proporcionando ayuda humanitaria necesaria que ayude a lograr estos objetivos. Por otro lado, el presidente Biden calificó el discurso de bueno. Y pasamos a otro tipo de información, tiene que ver con deportistas. Y es que el futbolista brasileño Dani Alves es condenado a 4 años y medio de prisión por violación. Él solicitó su salida en libertad a la espera de que su sentencia se firme y aseguró que no huirá. Esto en una visita celebrada este martes en Barcelona. Todas las partes comparecieron ante un tribunal de la Audiencia de Barcelona para una breve visita a puerta cerrada destinada a valorar la petición de libertad de la defensa del deportista, sobre la que la Fiscalía argumentó su desacuerdo. La decisión sobre la petición del futbolista se conocerá este miércoles. Y los aficionados que compraron boletos para ver al astro argentino Lionel Messi en Hong Kong sin que jugara en el partido amistoso recibirán un reembolso de 50% siempre y cuando no emprendan acciones legales. Las entradas agotadas rápidamente tenían un precio mínimo de $880 hongkoneses, $110 estadounidenses, para ver al 8 veces ganador del Balón de Oro el 4 de febrero en el amistoso del Inter de Miami con un combinado local, pero una lesión dejó en banca al atacante de 36 años, lo que provocó los abucheos de la afición y posteriormente furia en China, donde su ausencia fue vista como un desastre. Y bueno, quédese con nosotros, hacemos una breve pausa y ya volvemos con mucho más. Visítanos en voz.us. Qué bueno que continúa en sintonía, y es que hay varias noticias fuertes del día y por supuesto queremos analizarlos. Lo primero es lo que le mencionábamos sobre el fallo de la Corte Suprema que por ahora permite que se aplique la ley SB4 en Texas. Para analizar esto vamos con nuestros analistas del día de hoy, Alfonso Aguilar y Orlando Avendaño, que están con nosotros. Gracias. Y comienzo contigo, Alfonso, precisamente en este fallo de la Corte, que obviamente lo que hace es simple y sencillamente levantar el bloqueo temporal que tenía esta ley migratoria. Correcto, no es una decisión en sus méritos, no trata sobre la constitucionalidad de la ley. La ley ahora mismo está, el caso está en el Tribunal Apelativo del Quinto Circuito, pero esto permite que Texas ya empiece a hacer cumplir la ley, lo que es una buena noticia para Texas ante la entrada todavía masiva de inmigrantes a su territorio. Esto es una herramienta necesaria y es una pena que Texas tenga que recurrir a estas medidas porque el gobierno federal no los está apoyando. Incluso en este caso, el gobierno federal lo que quería era que se mantuviera el bloqueo, que Texas no pudiera empezar a hacer cumplir esta ley. O sea que son buenas noticias para Texas. Todavía
Queda un tramo para determinar si la ley efectivamente es constitucional, pero ciertamente por ahora Texas va a poder detener y arrestar a personas que entren ilegalmente a su territorio. Ahora, ahí quisiera abordar algunos de los temas que se hablan en relación a este tema de la ley SB4 en Texas, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen que va a impactar también a inmigrantes que quizá hayan entrado hace incluso décadas a los Estados Unidos, que no han cometido crímenes, que de alguna manera han aportado a los Estados Unidos. Y voy contigo, Orlando, porque de alguna manera esta es una retórica que utilizan los demócratas, pero al mismo tiempo la falta de acción del presidente Biden ha orillado a que el estado de Texas tome esta medida que está, lo sabemos y que bueno, lo han expresado de esta manera, que está enfocada más que nada a la gente que está cruzando recientemente, no a estas oladas de inmigración masiva a través de la frontera sur, y lo han tomado por la falta de acción de la administración Biden. ¿Cómo ves esta situación, Orlando? Sin duda, mira, la crisis fronteriza es sin precedente. Es un caso extraordinario que merece medidas extraordinarias. Es tan fuerte que incluso ha sobrepasado a los estados fronterizos, y estados que no lo son, pero que son santuarios, gobernados por demócratas, lo han sentido y han reclamado precisamente que se ha salido de control. Texas se encuentra en un estado de orfandad completo ante el gobierno federal, a propósito de esta crisis. Por lo tanto, es bastante notable que la Corte Suprema le haya permitido, al menos en este interín, que Texas pueda defenderse ante esta crisis. Yo creo que es un triunfo. Yo no sé si, digamos, sin entrar en los temas del Estado de Derecho y la constitucionalidad, como lo comentaba Alfonso, sí es un triunfo del Estado social y del Estado de estabilidad social que merece una región como la de Texas. No, y lo que es... sí, adelante, Alfonso. Que es interesante que si efectivamente esta ley se valida, o sea, por primera vez el Supremo va a enviar un mensaje claro de que los estados sí mantienen cierta responsabilidad sobre inmigración. Y eso abriría las puertas para que otros estados piensen creativamente en cómo atender esta situación. Recordemos que el gobernador Abbott ha dicho que esto es una invasión. Y según la primera enmienda de la Constitución Federal, los estados retienen el poder, la autoridad para defenderse ante una invasión. O sea, además Alfonso, ¿cuál es el argumento del gobierno federal? Que no se corresponde en lo absoluto. Que esta ley se intromete con las responsabilidades del gobierno. ¿Pero qué responsabilidades? El gobierno no está haciendo nada. Es decir, es completamente legítima la aplicación de esta ley porque responde a la ausencia del gobierno federal. Entonces no puede venir Biden aquí a reclamar que Texas pretende entrometerse con los asuntos que le corresponde a Washington cuando no está haciendo nada en este caso. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es que no nos olvidemos del reciente fallo por parte de la Corte Suprema en relación a remover el alambre de púas que las autoridades en el estado de Texas habían colocado a lo largo de la frontera para tratar precisamente de prevenir los cruces ilegales e irregulares por esa zona que no son puertos de entrada. Sí les tengo que decir, a mí en lo particular sí me sorprendió un poco. Primero me sorprendió ese fallo en donde le dieron la autoridad al gobierno federal de remover ese alambre de púas. Ese fue el primer fallo que me sorprendió. Y después de ese fallo, ahora me sorprendió que permitiesen la entrada en vigencia temporal Karina, de esta ley. Ese fallo que menciona, y me parece que sí, es muy oportuno mencionarlo, pero lo que dice el Supremo en ese caso es que el gobierno federal, como tiene responsabilidad sobre la frontera, puede remover esas verjas, esa valla, esa reja, ese alambre que habían puesto, ese cable que había puesto el gobierno de Texas. Pero no está diciendo que Texas no puede poner el cable. O sea, eso es lo interesante, que es una distinción. Entonces, aquí hay que ver si reconoce al final el Tribunal Supremo que los estados tienen alguna autoridad para atender esta situación, sobre todo, como bien decía Orlando, si el gobierno federal no hace nada. Y recordemos que bajo nuestro sistema federal hay un compacto entre el gobierno federal y los estados. El gobierno federal se ha comprometido a proteger las fronteras. Si no hace nada, entonces obviamente los estados pueden intervenir. Y sin duda alguna lo que llama la atención es que no solamente no ha hecho nada la administración Biden, sino que ha ido en contra de estas medidas que estarían ayudando de alguna manera la función que debería de tener la
la federación. Pero bueno, vamos a pasarnos ahora a otro tema importante porque hoy ha sido una jornada de elecciones en Ohio. ¿Por qué este estado es tan clave para Trump, Orlando? Mira, en Ohio tiene una particularidad que es que se va a medir ya fuera de la presencia presidencial, que es clarísima, es absoluta, la del expresidente Trump, donde tiene prácticamente el Partido Republicano a merced. Se va a medir qué tanta influencia tiene sobre sus elegidos, sobre sus designados. Está el caso de Bernie Moreno, que se enfrenta al Rhino, según Trump, que es McDonald, y bueno, hay precedentes de que a los candidatos que ha apoyado Trump no les ha ido tan bien, y por lo tanto esta es una plaza interesante, porque vamos a ver hoy por hoy, cuando Trump tiene una hegemonía prácticamente absoluta en el Partido Republicano, si eso se va a ver también representado en sus candidatos. ¿Cómo lo ves tú, Alfonso? No, creo que Orlando tiene toda la razón. Hay primarias en varios estados, pero todos los ojos están en Ohio, porque las primarias presidenciales ya han terminado. Trump ya tiene los delegados que necesita para ser certificado como el candidato republicano a la presidencia, pero en Ohio lo que estamos viendo es una primaria muy contenciosa, donde se han lanzado lodo de todos los lados. Son 3 candidatos, pero los principales candidatos son Dolan, que es apoyado por toda la casta dirigente, el establishment del Partido Republicano, incluyendo el gobernador moderado republicano Mark DeWine, el ex senador Portman, representantes del sector moderado del Partido Republicano apoyándolo. Por otra parte, Bernie Moreno con el apoyo del senador J.D. Vance de Ohio, de Donald Trump y de otros grupos conservadores. Entonces hay que ver si los candidatos trumpistas prevalecen y si el establishment puede parar el avance de estos candidatos conservadores. Por lo que estamos viendo hasta el momento, los candidatos conservadores están prevaleciendo, y de ganar Cámara y Senado los republicanos tendríamos un Congreso mucho más conservador. Bueno, por supuesto que esos resultados los vamos a conocer muy pronto al final de esta jornada. Vamos a hacer una breve pausa. Por favor, usted en casita, quédese con nosotros. Tenemos mucho más que hablar. Visítanos en voz.us. Mire, Mike Johnson tiene una tarea difícil en el Congreso, no solo con temas como el de Ucrania, sino el cierre de gobierno, pero cada vez más pareciera aproximarse ese cierre. Vámonos con nuestros analistas para platicar de ello, y es que no es una tarea nada fácil el que se pongan de acuerdo en un presupuesto que no dañe tanto la ya súper dañadísima economía de los Estados Unidos, Alfonso. Bueno, sí, parece que ya llegaron a un acuerdo la Casa Blanca y el Speaker, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, sobre el último proyecto de gastos sobre el cual había diferencias, que era el proyecto del Departamento de Seguridad Interna. Llegaron a un acuerdo anoche. Ahora tienen que pasar estos últimos proyectos que recordemos que estamos bajo una resolución concurrente que vence el viernes, y estos proyectos cubren el 70% del presupuesto federal. Ahora tienen que ser votados. Se espera que sean aprobados hoy o mañana, porque tienen que llegaron a un acuerdo anoche, pero tienen que redactar la legislación, y el Speaker también hizo un compromiso con la delegación republicana para que tengan 3 días para revisar el texto de la legislación. O sea que me corrijo, no van a votar hoy por ellos. Si pasara a votación estos proyectos ahora, la base conservadora de la delegación republicana se molestaría, porque una de las grandes concesiones que lograron cuando tuvieron como condición para elegir al primer speaker, a Kevin McCarthy, es que tuvieran varios días para poder considerar la legislación. O sea que si votaran más adelante esta semana, esto tendría que pasar al Senado. El Senado tendría que pasar rápido. Por eso se espera que es posible que haya un cierre del gobierno, por lo menos en lo que corresponde a las agencias que cubre ese proyecto de gastos, por un periodo corto de tiempo, en lo que el fin de semana
se aprueba por el Senado y sale a la Casa Blanca para que lo firme el presidente. Bueno, por supuesto que vamos a estar muy pendientes de lo que pase con ello, porque es algo que nos impacta a todos. Miren, quiero también platicar de otra noticia que estuvimos presentando el día de hoy, y es esta manipulación, en este caso del equipo de medios del presidente Biden con su campaña y el uso de las palabras sobre el bloodbath o baño de sangre empleadas por el expresidente Trump. Y antes de seguir con este punto, vamos a escuchar este nuevo video que preparó la campaña de Biden. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath, and it's going to be a bloodbath for the country. Jews will not replace us! But you also had people that were very fine people on both sides. Are you willing to condemn white supremacists and militia groups? Proud Boys, stand back and stand by. Please rise for the horribly and unfairly treated January 6th hostages. There'll be a lot of pardons and commutations of January 6th defendants. Yes, absolutely. Tell your supporters now, no matter what, no violence. Bueno, como lo vemos en este nuevo, es increíble, la verdad, después de todo el revuelo que se ha armado de la desinformación, de el sacar de contexto estas palabras, lo más increíble es que lo tome en la campaña y lo utilice fuera de contexto, siga alimentando esa desinformación. Y comienzo contigo, Alfonso, que te veo sonreír después de ver este video. Bueno, es que esto es una campaña de mentiras, que es curioso porque los demócratas hablan de que hay que combatir la desinformación, hay que silenciar esas voces que están promoviendo información falsa, pero todo este mensaje, de hecho, que es un reflejo de la campaña, de la narrativa que la campaña está empujando, es falsa, de que Trump de alguna manera se va a convertir en un dictador, ¿no? De que, utilizando palabras como un baño de sangre, lo que está diciendo es que si no votan por él y pierde las elecciones, que haga un baño de sangre en Estados Unidos, lo que es absurdo, sacado fuera de contexto. Pero es el mensaje más grande que están tratando de enviar. Como saben que Biden está mal parado con el pueblo americano, es el presidente incumbente más impopular antes de su reelección en la historia, pues, y en todas las encuestas, la mayoría de los americanos piensan que en todos los temas está haciendo un trabajo terrible, pues como no tienen qué decir sobre los logros de esta administración, se tienen que enfocar en esto, ¿no? En que si votan por Trump es votar por una persona autoritaria, que va a imponer una dictadura, miren las cosas que dicen, y lo sacan totalmente fuera de contexto. Es absurdo y es penoso, pero lo que es una gran tomadura de pelo. Orlando, ¿qué opinas al respecto? No es por reconocer méritos del expresidente Obama, pero en algún momento el Partido Demócrata armó su campaña en torno a la esperanza. Hoy la arma en torno al miedo. Biden, como decía Alfonso, no tiene nada que ofrecer. Lo único que puede presentar es a sí mismo como una alternativa ante el bloodbath del que tratan de hacer quedar a Trump como que lo va a causar. Mira, la gente sabe que es falso, la gente ya no es tonta, los americanos no son tontos. Las encuestas lo dicen, los medios lo dicen, los mismos medios demócratas lo están reconociendo al criticar o cuestionar la capacidad de Biden de volver a ser presidente. Por lo tanto, esto yo creo que les va a generar un backlash tremendo. Mira. Y Orlando, quisiera preguntarte a ti específicamente, porque bueno, por ejemplo, el día de ayer Fox News sacó una compilación de periodistas y personalidades en la política que han utilizado esa misma frase de baño de sangre y no se les ha descontextualizado como lo han hecho con el presidente Trump. ¿Qué significa esto para el periodismo? O sea, realmente no es como que nadie haya utilizado esa frase anteriormente, la han utilizado periodistas, la han utilizado políticos, nunca se había visto un movimiento tan grande alrededor de esa frase. Y esto lo expone Fox News en uno de sus noticieros. ¿Qué significa para el periodismo? O sea, que los periodistas, lo vemos de MSNBC, por ejemplo, se presten a fomentar esta retórica de desinformación, siendo que muchos otros periodistas y políticos han utilizado esta misma frase. Es que el mainstream media murió. CNN, MSNBC, todo eso murió. Fíjate lo que ocurrió en estos días con Don Lemon y toda la polémica al respecto. Elon Musk se dio cuenta de que, mira, no tiene sentido meter a un tipo como Lemon en una plataforma que es el futuro como X. Es paradójico porque si vamos a hablar de desinformación, en este video muestran cómo partidarios de Trump tratan de incendiar el país. En los últimos, vamos a poner 5 años, ¿quién incendió el país?
Si realmente vamos a hablar de que las calles se tomaron y hubo fuego, y hubo tiendas saqueadas, y hubo carros destruidos, ¿quiénes fueron? Pues Black Lives Matter, fueron los demócratas, es la izquierda, Antifa, todos estos grupos los que realmente han incendiado el país. Se agarran del 6 de enero para decir que mira cómo los radicales actúan, mira, pero lo del 6 de enero es peanuts, es juego de niños al lado de lo que hizo Black Lives Matter en su momento. Entonces, yo creo que claramente hay un intento de manipular y es paradójico porque si ponemos los hechos sobre la mesa, entonces nos vamos a dar cuenta de que la violencia no viene de este lado. No, y definitivamente lo que llama la atención también es que si tú buscas cuántas sentencias o cargos se presentaron en contra de manifestantes de Black Lives Matter, bueno, la diferencia es abrumadora, con más de 1,000 personas acusadas y enfrentando cargos en relación a los actos ocurridos en el Capitolio, ¿no? Es desproporcional. Pero bueno, vámonos a otro tema que hizo titulares el día de hoy, es el de la entrega de Peter Navarro para cumplir una condena de 4 meses en prisión. Navarro es el primer funcionario de Trump que ingresa a la cárcel, precisamente relacionado simple y sencillamente porque él se negó a acudir a declarar en las investigaciones de los hechos del 6 de enero, Alfonso. No, esto es muy preocupante y es un golpe a la democracia de ese Estado profundo, que no es otra cosa que el aparato administrativo del Estado, en este caso el Departamento de Justicia, cómo están utilizando las herramientas que tienen para perseguir a la oposición. En el caso de Peter Navarro, en más de 50 años el Departamento de Justicia no había radicado cargos en contra de una persona por no comparecer a testificar ante el Congreso. Y ahora, porque es Donald Trump, por primera vez desempolvan la ley y le radican cargos. Ha habido en el pasado funcionarios demócratas que no han comparecido, han sido encontrados en desacato por el Congreso, incluyendo el exsecretario de Justicia de Barack Obama, Eric Holder, y él no fue procesado criminalmente. Entonces, que sea procesado y que le den una sentencia de prisión, o sea, es algo verdaderamente escandaloso. Es como se está incluyendo lo que llaman el lawfare, este uso de los procesos del Estado, de las instituciones del Estado, para procesar criminalmente a la oposición. Y debo decir que en el caso de él estaba actuando a base del asesoramiento de su abogado, que le dijo que él le cobijaba el privilegio ejecutivo como asesor senior del presidente de los Estados Unidos, y por eso no testificó. O sea, que no había una intención de hacer daño, era sencillamente que él pensaba que le cobijaba el privilegio ejecutivo. Eso fue todo. Siguió una determinación, un asesoramiento legal de su abogado, aún así termina en prisión. Esto dice mucho, porque ahora cuando citen a testificar a un asesor del Poder Ejecutivo, claro, van a llegar ansiosos a testificar, ¿verdad? Porque van a tener miedo que si no llegan, el Departamento de Justicia les va a radicar cargos. Cuando es algo que sucede, muchas veces, con frecuencia, funcionarios del Ejecutivo no comparecen por una razón u otra, y a veces por principio, porque creen que el privilegio ejecutivo les cobija y no quieren discutir un tema que es muy sensitivo. Yo te pregunto, Alfonso, por ejemplo, en el caso de las investigaciones en contra para el proceso de destitución del presidente Biden, sabemos, por ejemplo, que Hunter no quiso comparecer a declarar, obviamente no fue citado o requerido de manera forzosa, pero si llegase a ser requerido y se niega, ¿se le podría aplicar esta misma ley a él? ¿O claro esta misma medida? Primero que nada, el Congreso tendría que encontrarlo en desacato, que eso, él no compareció, el Congreso después no lo invitó en otra ocasión para que testificara en privado, ahora no ha testificado en la audiencia, o no va a testificar en la audiencia pública. El Congreso muy bien pudiera votar para encontrarlo en desacato y referir eso al Departamento de Justicia. Si el Departamento de Justicia no lo procesara, se vería la doble vara. Bueno, tenemos 30 segundos, Orlando, y me quedo contigo. Tus impresiones en lo que sucedió hoy con Navarro. Mira, Trump ha denunciado que lo que hay en su contra es una cacería de brujas. Cuando vemos un caso como el de Navarro, yo creo que la misma justicia manipulada
y el mismo gobierno le está dando la razón a Trump. Es claro que lo de Navarro no es por hacer cumplir la justicia, sino es un tema simbólico. Es tratar de elevar este relato de que los funcionarios de Trump y la Casa Blanca de Trump era criminal y merece estar en la cárcel. Esto le hace muchísimos años a Estados Unidos como una república. Quiero agradecerles muchísimo por estar con nosotros en este día y por supuesto también a usted el favor de su sintonía. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales y si Dios lo permite, aquí nos vemos el día de mañana. Cuídese.